Hola y buenas tardes, bienvenidos al podcast de Adarve Altea. Nos hemos reunido para comentar sobre la carta correspondiente al cuarto trimestre de 2021, donde analizamos un poco pues el estado del fondo y comentamos también un poquito más en profundidad la carta. Buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos? Buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos muy contentos de empezar el año nuevo, ¿no? Y un poco pues poder ponernos en contacto otra vez con los partícipes. Manuel, ¿cómo vas tú? Muy bien, fenomenal. Un placer, como siempre, juntarme con vosotros y más pues dirigirnos a los partícipes, que es un buen momento para nosotros. Marcos. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Pues nada, igualmente. Encantado de estar aquí con vosotros y de repasar con todos los partícipes la carta del último trimestre de 2021. Una carta que, bueno, lo que hemos intentado un poco es hablar, comenzábamos la carta con los símiles, ¿no?, que decían en el libro de Peter Thiel, de 0 a 1, decía: cada momento en los negocios ocurre solo una vez, el siguiente Bill Gates no construirá un sistema operativo, los siguientes Larry Page o Sergey Brin no volverán a hacer un motor de búsqueda, ¿no? Y bueno, y esto pues lo enlazábamos también un poco con el pensamiento de Girard, de René Girard, que fue pues un poquito el maestro que le influyó mucho cuando lo conoció en Stanford a Peter Thiel. Y que bueno, que luego pues sí que es cierto también que de esa semilla pues ha ido impregnándola también en gente como Mark Zuckerberg de Facebook y demás, y en los creadores del PayPal Mafia. Y es muy curioso, ¿no? Porque René Girard tiene un libro que es el Cosas ocultas desde la fundación del mundo, donde pues desarrolla la teoría del deseo mimético, ¿no? Que bueno, pues básicamente lo que cubre pues es digamos, el conflicto que siempre suele producirse cuando hay comparaciones o cuando nos comparamos hacia otros, y digamos que de todo este corpus de teoría pues desarrolla un concepto que nos pareció pues muy interesante para poder un poco pues expresar también porque realmente lo que hacemos nosotros en Adarve pues es muy diferente, ¿no?, de lo que realmente pues se hacen en otros proyectos de inversión, totalmente respetables y vamos, que iguales o mejores que el nuestro, por supuesto sin menoscabar nada. Y en esta carta pues eso, ¿no?, es de las cosas que sí que comentábamos. Es muy curioso porque bueno, pues tirando un poquito de ese hilo, ¿no?, pues Girard te hace comparaciones desde pues que bueno, cuando por ejemplo dejas a 10 niños, que los dejas dentro de una sala con 10 juguetes exactamente iguales, pues es muy probable que acaben prácticamente peleando en grupos por los mismos juguetes, ¿no?, aun siendo exactamente iguales. Y bueno, pues esto sí que es cierto que también impregnó mucho luego el pensamiento de Thiel a la hora de crear cosas, porque se basaba mucho pues en crear conceptos que no estuvieran hechos de antes, ¿no? O sea, mirar donde realmente pues otras personas no ven, ¿no? Y sí que es cierto pues que los modelos con los que trabajamos nosotros pues en muchas ocasiones hacen eso. ¿Cómo lo veis vosotros este tema? Arturo, ¿cómo quieres empezar tú? Pues sí, efectivamente, lo que has resaltado, lo que hemos resaltado en la carta, y es exactamente la razón por la que creamos el vehículo, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que en el mundo de la inversión había un hueco, sobre todo en la escena española. Tampoco tenemos a lo mejor tanto conocimiento de las escenas internacionales, pero era un hueco que se basaba en buscar, pues como ya sabéis, valores fundamentales y seleccionarlos de forma sistemática y cualitativa, ¿no?, y cuantitativa, perdón. Entonces, esto es algo que es un factor que nos distingue y es algo que no sé si se podría enmarcar como el pensamiento contrarian, porque realmente no estamos buscando hacer la contra de nada, pero sí se trata de buscar lo que dice Thiel bueno, un poco de forma un poco grandilocuente a lo mejor, y que también se puede asociar con el tema del océano azul. Si habéis leído el famoso libro de management de los expertos de Harvard, se trata de no meterte en un sitio a competir en el que ya pues la luz está comoditizada y básicamente el que lucha ahí es una cuestión ya de recursos, de capacidad de distribución, de redes y cosas que nosotros
no podemos hacer y además que tampoco sabemos hacer, ¿no? Probablemente. Entonces nuestra idea fue pues buscar este espacio en algo en lo que creíamos y que no se hacía y un poco pues ser más que contrarios, ¿no? O contrarians, ortogonales, ¿no? Es decir, o paralelos, ¿no? Buscar otra dimensión, crear otro océano en el que poder un poco pues poner en práctica para nosotros y para los que quieran ahorrar con nosotros pues estas ideas y estos criterios de inversión, ¿no? que hemos ido pues aprendiendo y que hemos ido experimentando a lo largo de los años, ¿no? Y esta es un poco, yo creo que lo que un poco concretiza o sustancia en Adarve, pues esta metáfora que hemos intentado transmitir, ¿no? Esta analogía que hemos intentado transmitir con la carta de este mes, ¿verdad? De hecho, Manuel, yo creo que en esa misma línea, ¿no? Lo hemos comentado varias veces. ¿Cómo lo ves tú? Bien, realmente es que yo creo que nosotros somos algo distinto, ¿no? ¿Vale? Si en la potencial cartera de un partícipe, pues al final ya nos habéis oído hablar muchas veces de que abogamos nos gustan varias filosofías de inversión, ¿no? O sea, no pensamos que solamente la nuestra es la única y la que vale, ¿no? Sino que pensamos que alguien haría bien en tener una buena diversificación basado no ya tanto en una diversificación por países y demás, sino quizá más bien por factores o por distintas filosofías o estrategias de inversión, ¿no? ¿Vale? Y nosotros ahí lo que aportamos es algo realmente diferente. Alguien puede estar perfectamente en parte con nosotros porque somos distintos del resto de cosas que pueda tener en la cartera, ¿no? ¿Vale? Y sí, yo lo veo así igualmente que Arturo, ¿no? Además de este punto, también es cierto que bueno, pues incluimos también una parte de Peter Bernstein, ¿vale? Que me parece también muy interesante y que creo que Marcos podría darnos un poquito más de luz sobre esto, que bueno, cuando tuve una entrevista con Jason Zweig decía, y veo la diversificación no solo como una estrategia de supervivencia, sino como una estrategia agresiva, porque la próxima ganancia inesperada podría venir de un lugar sorprendente. Quiero asegurarme de estar expuesto a ello. Alguien dijo una vez que si te sientes cómodo con todo lo que tienes, no estás lo suficientemente diversificado. ¿Qué opinas tú de esto, Marcos? Bueno, en mi manera de invertir, bueno, que la de nuestra manera, ¿no? Porque un poco nos ha unido a todos, yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Siempre hemos comentado que una parte de la cartera tiene que hacer, siempre decimos, un poco de daño, ¿no? Porque de esa manera sabemos que estamos suficientemente diversificados, pero vamos, que eso es algo a lo que uno llega a la conclusión con el tiempo, una vez ya pues ha visto de todo. Y además, efectivamente, es verdad que cuando menos te lo esperas, aquella parte de tu inversión que a lo mejor piensas que es la que puede estar más denostada, ¿no? Pues es la que resurge, ¿no? Como bien se comentaba en la carta. Me hacía gracia, me ha venido un poco a la mente que cuando se ha publicado la cartera, ¿no? Pues, oye, pues Manuel la puso en Twitter, pues ha habido comentarios, ¿no? De decir, al ver las 10 posiciones, ¿no? Que tenemos en acciones, las primeras, pues alguien comentaba, no las conozco. Y otro decía que ninguna de ellas es de Estados Unidos, ¿no? O sea, eso da un poco paso, ¿no? Aunque también es verdad que tenemos en las primeras posiciones ETFs que evidentemente estarán en esos países, ¿no? Pero bueno, que da un poco una imagen, ¿no? Fuerte de lo que es la diversificación y lo que comentaba un poco Arturo, ¿no? Una manera de exponerse al mercado un tanto diferente y que desde luego va a ser totalmente representativa, pues como hemos ya comentado muchas veces, por las ópticas de cómo vemos el mercado de sus diferentes ángulos, ¿no? y perspectivas. Algunas veces hemos comentado pues esto que comenta la idea de Peter Bernstein, ¿no? De que siempre, si no estás, si estás cómodo con todo, es que no estás suficientemente diversificado, pues algunas veces lo hemos comentado y oye, la gente que nos sigue pues lo puede ver, ¿no? Que cuando una determinada metodología pues lleva una dirección, tanto para arriba o para abajo, ¿no? En rentabilidad, pues nosotros no hemos estado, ¿no? ni tanto para abajo, ¿no? Ni tanto para arriba, ¿no? Sino que hemos estado un poco, pues lo que siempre decimos, en esa media
que queremos estar todos los años, porque sabemos que con el paso del tiempo a largo plazo significará que estaremos en la parte alta. Sí, aquí yo creo que eso que has dicho es muy cierto, ¿no? O sea, una forma muy sencilla de ver que somos diferentes, sencillamente ver las 10 primeras posiciones, no las tiene nadie, ¿no? Vale. Y sin embargo estamos expuestos al mundo, ¿no? Si veis la diversificación que tenemos en áreas geográficas y demás, pues uno puede pensar que es como un AgWi, ¿no? Como un world más emergentes, pero de una forma distinta realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que también aportamos, ¿no? Si alguien quiere estar indexado al mundo, pues oye, pues para eso tiene los indexados, ¿no? Pero si quiere estar expuesto realmente a la renta variable mundial, pero lo quiere hacer de una forma distinta, ese es nuestro aporte aquí, ¿no? ¿Vale? Es decir, vas a seguir estando expuesto al mundo, pero lo vas a hacer con otros criterios, ¿no? Que no son precisamente los de capitalización, que son los que habitualmente tienen los índices más conocidos, ¿no? Estamos más con los criterios en los cuales nosotros seleccionamos activos, ¿no? De acuerdo a ciertos análisis fundamental, ¿no? Y pensando que esto nos va a aportar pues, buenos rendimientos de forma persistente a lo largo del tiempo, ¿no? Y esos son los nuestros, ¿no? Sí, al final yo creo que lo que buscamos o lo que hacemos es intentar sesgar, ¿no? Un poco la cartera en función de distintas aproximaciones de ver a ver la realidad. ¿Vale? Esto es lo que están intentando plasmar los modelos. Es decir, igual que cualquier otro fondo tiene su forma de sesgar también y de ver la realidad cualitativamente o centrándose en un sector o centrándose en una geografía. Nosotros, pues digamos que nos gusta recoger ideas de todos los posibles planteamientos, ¿no? Intentar plasmarlas, intentar implementarlas y construir conjuntos que son sesgos sobre una cierta forma de mirar las empresas o colectivos de empresas, ¿vale? Es que normalmente tú en cada modelo vas a poder percibir un sabor, vas a poder percibir las empresas que salen, pues salvando las distancias, por supuesto, tienen unas características comunes, ¿vale? Es decir, y luego, además, es muy importante, se lo comentábamos también a algún partícipe, el comportamiento emergente, es decir, de la cartera. Es decir, es esto de que tú cojas una empresa y la podrías pensar que es buena o que es mala, que es malísima, que tiene una posición demasiado pequeña, demasiado grande, lo que sea, ¿vale? Bueno, demasiado grande nunca va a ser demasiado grande porque evidentemente diversificamos mucho y hay una serie también de límites, ¿no? Los que nunca vamos a concentrar demasiado. Pero el hecho de que tú mires una empresa solo, pues te hace perderte esa digamos, esa amalgama o esa multiplicación que produce el comportamiento emergente de todas las empresas que forman la cartera, ¿vale? Es decir, es como si tú dijeras, también poníamos el ejemplo, tú podrías formarte un índice World con participaciones en empresas de 100 euros, o sea, o de 1.000 euros. Es decir, venga, voy a coger 20.000 empresas, cada una le pongo 1.000 euros y dices, joder, pues esto me he gastado aquí 20 millones de euros y tengo un fondo que claro, que ¿para qué quiero participaciones tan pequeñas? Y dices, no, pero es que no tienes que mirarlo. Si lo miras como participación individual y pequeña, evidentemente puedes quitar a cualquiera y no va a pasar nada, ¿vale? Pero precisamente la gracia está en que están todas, en que están las 20.000, ¿vale? Y es esa unión de todos esos comportamientos lo que te determina un poco el comportamiento de ese índice que te has formado tú, ¿no? Pues nosotros pues lo vemos un poco igual, ¿no? Es decir, que es la conjunción, no es la amalgama, lo que potencia el comportamiento emergente y que el todo sea más que la suma de las partes. Sí, digamos, al final nosotros lo que
nos estamos basando en determinados criterios que pensamos que lo que nos van a ofrecer son buenos rendimientos, ¿no? Y eso está basado en nuestra experiencia y por eso seleccionamos y por eso tenemos esos modelos, ¿no? ¿Vale? Luego, lógicamente, tú tienes ahí una esperanza positiva a obtener esos buenos rendimientos, ¿no? Pero ¿cuándo la obtienes, no? Pues claro, tienes algo de dispersión, ¿no? Si tuvieras solamente un valor en el fondo, pues aunque tú tuvieras una esperanza positiva, luego no solamente es la habilidad o el saber hacer de seleccionarlo, es luego la realidad y el azar también, ¿no? De que ese valor le puede pasar cualquier cosa y puede realmente salir de la tesis y ir muy hacia arriba o justo lo contrario, ¿no? ¿Vale? Pero sin embargo, junto con otros, sí que forman un conjunto y ahí es donde se manifiesta bien la esperanza positiva de tener mejores rendimientos en el conjunto, no tanto en una empresa en concreto. Sí, sobre todo cuando pues te encuentras muchas veces que ni los propios ejecutivos de las empresas pues saben lo que está haciendo su empresa, ¿no? O sea, la conocen muy bien, pues, pero la conocen, pero hay muchos casos en los que se ha visto esto, ¿no? Y son esas desviaciones las que si tú no diversificas lo suficiente te pueden matar, ¿no? Es lo del río este que de media tiene medio metro de profundidad y un día si no sabes nadar igual te metes en un agujero de 3 metros y te ahogas, ¿no? Sí, a mí poniendo el símil, como el otro día en una de las lecturas y que además estuvimos comentando, ¿no? Si recordáis, lo que es el libro este de María Konnikova, ¿no? El del Gran Farol. Uh-huh. Había un punto que a mí me parecía muy interesante, que hablaba de este hombre que es el experto. Me decía que el nivel experto realmente para él es, de nuevo, uno ve sus defectos y entiende que no importa lo hábil que sea, sino que el azar desempeña igualmente un papel destacado, ¿no? Es decir, no solamente es todo lo que sepas, no solamente es lo bien que lo elijas, no solamente es las tesis de inversión que tengas, etcétera, sino que además de todo eso, luego la realidad pues es lo que es y el azar también influye porque tienes un montón de variables que tú no controlas. ¿Vale? Y bueno, pues nuestra forma de exponernos ahí es con un conjunto realmente de empresas, no solamente con una. Sí, luego también, Marcos propuso también un experimento, ¿no, Marcos? Para poder ver un poco el desempeño del año anterior. Bueno, es una comprobación, pues numérica y de datos, como sabéis. Nosotros no nos exponemos al mercado, al igual que Manuel, ¿no? Oye, pues saca la tabla, digamos, de ratios, o sea, es una consecuencia de las visiones y de los modelos que Arturo comentaba, ¿no? De las formas de ver el mercado, ¿no? Pues de la misma manera, pues así la geografía pues se va componiendo, es decir, no invertimos, digamos, geográficamente, sino que eso nos viene dado, ¿no? por las visiones. Entonces, bueno, así a modo de resumen, pues en Estados Unidos estuvimos en torno al 25%, en Europa el 22%, Japón el 14%, Hong Kong el 13%, China el 7%, Canadá 6% y los mercados emergentes, ¿no? Alrededor del 13%. Bueno, pues haciendo un poco, pues dentro de todos esos porcentajes, si aplicábamos, digamos, la rentabilidad que había tenido el MSCI, tanto el MSCI All Shares, o sea, el mercado global, como el Small y Mid Markets, pues bueno, pues llegábamos a la conclusión de que la rentabilidad que ha tenido Adarve Altea pues era superior en 6 o 7 puntos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser algo, siempre decimos, circunstancial del corto plazo, ¿no? Porque, oye, igual hacemos este ejercicio y sale todo totalmente contrario y estas cosas se pueden dar la vuelta. Pero bueno, de momento, pues siempre es mejor empezar
por la parte de arriba y ver que bueno, que aparte de que somos representativos en el mercado, pues el proceso se va confirmando. Y bueno, y además, como antes comentaba Arturo también y Manuel, pues muy en la línea de que todo esto se está haciendo con posiciones muy diversificadas. O sea, les comentaba Manuel, si tienes una compañía, claro, si tienes una compañía y te va genial, pues te irás por encima, pero si la tienes y te va mal, pues te irás por debajo, ¿no? El buscar la opcionalidad a una rentabilidad, ¿no? Y a intentar batir los índices a largo plazo con un sistema diversificado con gestión del riesgo, pues bueno, es lo que intentamos buscar. Sí, y luego, bueno, también lo que habíamos visto también en la carta, ¿no? Que nos parecía interesante, bueno, pues comentar un poco los ratios que han mejorado bastante en esta última, los últimos que hemos publicado. Manuel, ¿quieres dar un poquito más de luz sobre esto? Sí, bueno, la verdad es que publicamos la carta hace unos días, ¿no? Y también recientemente, este fin de semana, hemos publicado los ratios actualizados, ¿no? Que incluso son un poquito mejores, ¿no? que los que publicamos en la carta. Entonces, ¿cuáles quieres que comente? ¿Los últimos o los de la carta? Hombre, yo creo que casi comenta los últimos, aunque estén actualizados. Bueno, yo pienso que mejor, ¿no? Que son los más frescos. Vale, bueno, decir también, ahora que los vamos a comentar, que hemos escrito también un post en nuestro blog explicando un poco más, ¿no? En qué consisten estos ratios, ¿no? Y por lo cual el que esté más interesado en conocerlo, pues lo tiene ahí a disposición en nuestra web, ¿no? La web la hemos puesto ahora con el dominio .es también, porque estamos en España, y es adarvefondos, todo junto, .es, adarvefondos.es. Y nada, pues como sabéis, representamos varios ratios que tal como decía Marcos, no son en sí los criterios con los que seleccionamos compañías, pero sí que lo mostramos para que puedan hacerse una idea de las características de este conjunto del que estamos hablando, ¿no? De las empresas en las que invertimos. Y solemos representar pues 5 ratios, ¿no? El margen bruto, el ROIC, la deuda sobre EBITDA, el crecimiento del beneficio por acción compuesto en los últimos 5 años y el Enterprise Value dividido entre EBITDA, ¿no? Ese es el último. Entonces, bueno, margen bruto, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que la mayoría de nuestras, o sea, la mitad tienen un 46% o más de margen bruto, tienen más de ese 46%, ¿no? Es una medida muy grande, ¿no? Sabemos que esto mide muy bien o refleja muy bien el valor añadido que puede dar una compañía, ¿no? Y la rentabilidad que puede dar una compañía, y el margen bruto es algo muy interesante en este sentido, ¿no? Y bueno, la verdad es que la cartera nuestra, compañías con bastante valor añadido, 46%, la mitad o más, está muy bien, ¿no? De hecho, el 75% tienen un 66%, perdón, el 25% de la cartera tiene un 66% o más de margen bruto y por lo menos el 75% de las compañías un 31%, ¿no? Está muy bien. Además, perdona que te interrumpa, Manuel, este es uno de los que más fácilmente se entienden, ¿vale? O sea, porque simplemente representa lo que has vendido, que es el dinero, todo el dinero que entra en la empresa por ventas del negocio, ¿vale? Restándole lo que te ha costado producirlo, es decir, los productos o los bienes o los servicios que has vendido, o sea, sin más. Es decir, esto es vamos, lo que hace un tendero en una tienda. Eso del margen bruto, pues coge las hortalizas que vende o las conservas o lo que sea y le resta, ¿no?, lo que le han costado de comprar. Así a muy grosso modo, ¿no? Evidentemente, si hubiera hecho alguna transformación, pues el coste de hacer esa transformación entraría ahí también, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un fabricante de autos, pues no es solo no está vendiendo acero. El acero es la materia prima, ¿no? Y luego, pues toda la gente que trabaja en hacer el producto acabado, eso cuenta, ¿vale? Es decir, pues ese es el margen bruto. Así es.
El otro ratio que solemos representar es el ROIC, ¿no? Que es el retorno sobre el capital invertido, ¿no? Que es básicamente saber qué rentabilidad tiene la compañía sobre los recursos, sobre los activos que pones en marcha y que inviertes sobre ella, ¿no? Si tienes excedente de caja, lógicamente no tiene sentido contarlo, ¿no? Vale. Y esto da una medida mucho también de ese valor añadido y de la rentabilidad que tiene una compañía, de tal forma que cuanto más alto, pues lógicamente es mucho mejor, ¿no? Se entiende que a lo mejor compañías que tienen un pequeño ROIC, un pequeño porcentaje de ROIC, es porque básicamente para poder seguir funcionando o poder seguir teniendo beneficios tienen que poner mucho capital encima de la mesa, ¿no? Si ponen mucho capital encima de la mesa, no se lo dan al accionista, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, si este ROIC es suficientemente alto, pues es que ya le queda mucho capital libre, pues, para poder darlo al accionista, ¿no? Es decir, aquí la clave está en si le ponemos ese dinero a la compañía, cuánto es capaz de componer año a año, ¿no? ¿Vale? Pues si tiene un buen ROIC y es capaz de mantenerlo año a año, pues sabemos que es una compañía con buen valor añadido y bastante rentable, ¿no? Y aquí, pues, para que nos hagamos una idea, pues la mitad de nuestras empresas tienen un 17% o más de ROIC. De hecho, hay un 25% de compañías que tienen un 35% o más superior, ¿no? Y bueno, es otra medida muy, muy interesante, ¿no? O sea, de momento aquí, según lo contamos, tenemos compañías rentables, buenas, eficientes y con buen valor añadido, ¿no? Si hablamos de la deuda EBITDA, este es un ratio, pues básicamente, que lo que mide es tu capacidad para pagar tus deudas, ¿no? Es decir, si tú ganas dinero y generas recursos, y eso anualmente, eso puedes llamar lo que es el EBITDA, pues cuánto tendrías que destinar, ¿no?, a pagar tus deudas, ¿no?, las que tienes, ¿no? Claro, estamos hablando de que la mitad de nuestras compañías tienen menos de 1,2 veces EBITDA. Es decir, prácticamente serían capaces de pagar la deuda rodando un año y poco más de un año, ¿no? Entonces, si lo dedicaran todo a eso, ¿no? Si lo dedicaran todo a eso. Es decir, que estamos hablando de compañías muy, muy, muy poco endeudadas y desde luego con muchísima capacidad de pagarlas, las deudas que tengan, ¿no? Y ojo que ese EBITDA, ya han pagado a sus empleados, ya han pagado los productos, es decir, lo único que les queda por pagar es los intereses de la deuda, impuestos, ¿vale? Y la depreciación y amortización, que es un coste que se incurre prorrateado a lo largo del tiempo. Es decir, es un coste que ya se incurrió a nivel de efectivo cuando se adquirió el activo, ¿no? Y luego se va repartiendo. Bien. El siguiente ratio que medimos es el de crecimiento, ¿no? Nos gusta tener también compañías que crecen, lógicamente, ¿vale? Y que crecen no ya solo por sus ventas, sino en sí que lo reflejan al final en sus beneficios, que crecen sus beneficios, ¿no? Entonces, aquí midiéndolo durante 5 años, estamos hablando de que la mitad de nuestra cartera tiene un crecimiento de un 8,4% o más anual, compuesto durante los últimos 5 años. De hecho, hay un 25% de compañías que están creciendo a prácticamente un 25% anual. Eso es una verdadera... Vamos, los que sabemos que crecer a esos ratios no es precisamente algo sencillo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es otra medida muy, muy interesante. Y la última, casi lo que suele medir más, es lo que habitualmente se suele utilizar mucho en análisis fundamental y que es intentar ver si la compañía está barata o cara, ¿no? ¿Vale? Está claro que no lo puedes ver solo por un número, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esto es muy indicativo y lo medimos con el Enterprise Value versus EBITDA, ¿no? Que viene a ser el número de años en los que con los beneficios de la empresa, los beneficios operativos, eres capaz de pagar lo que dice el mercado que vale la empresa, más su deuda, ¿vale? Porque esto también, o sea, a veces el mercado te dice que vale una cosa, ¿no? Por capitalización en bolsa, pero si tiene una gran deuda, pues lógicamente el Enterprise Value es muchísimo mayor, ¿no? Pues aquí estamos hablando de que la mitad de nuestra cartera tiene menos
de 7,8 veces EV versus EBITDA, ¿no? Es decir, que pagaría lo que dice el mercado más su deuda en algo menos de 7,8 años. De hecho, 8 años, sí. Redondeando. En 8 años, ¿vale? Entonces, baratas, por decirlo así, en plan titular, ¿no? Entonces, tenemos una cartera realmente con compañías muy rentables, gran margen bruto, buen ROIC, poca deuda, que crecen y que están baratas. Sí. Y yo creo que aquí con esto se podría explicar muy bien el tema este que cuentas en el artículo también, ¿no? En el blog, ¿no? Que contamos ahí. Sí. Que es cómo es la diferencia, por qué tiene sentido articular en torno a percentiles, ¿no? A cuartiles y esto que ponemos ahí. Por ejemplo, si tú tuvieras una compañía que tiene este último ratio, por ejemplo, al que has referido, que tiene por ejemplo, vale 16 veces, ¿no? 16 veces se puede entender que es algo caro, ¿no? 16 veces el valor empresa sobre el EBITDA es caro, ¿no? Pero luego podrías tener otra compañía que está a una vez, ¿vale? Es decir, que en un año, digamos, entiendes el ejemplo. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, porque puede ser por muchas razones. Esos valores extremos, pues a veces no, o sea, tienen algunas razones, ¿no? que desvirtúan el valor. Pero esta cartera de 2 empresas, ¿vale? Tendría también un ratio de 8, como nosotros, prácticamente, ¿no? 17 entre 2, 8,5, una cosa así. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que aquí esa cartera es mucho menos robusta que una cartera que tenga una empresa de 8 y otra de 9, a efectos de riesgo, que también tiene el mismo 8,5, o que la nuestra que tiene 8 y tiene pues 100 y pico compañías o las que sea. ¿Por qué? Pues porque estás, al expresar esto en función de la media, tú te estás cargando, digamos, esa textura que te dan la diferencia entre tener una empresa de 8 y otra de 9 frente a una de 1 y otra de 10 y una de 16. Es decir, eliminamos el riesgo de que esa agregación que hace la media elimine esa textura, ¿vale? Al tener y tener un número suficiente de elementos como tiene nuestra cartera, ya digo, las 100 y pico, y decir que la mediana está en 8, tú sabes que la mitad tienen más deuda de eso y la mitad tienen menos, ¿vale? Sí. Mucho más útil que una media que tiene este sesgo, ¿no? Y que tiene esta agregación, ¿no? que nos tapa el contexto, ¿no? Sí, así es. Sin duda, en una muestra te da más información estos percentiles, cuartiles, ¿no? La mediana que la media. La media. Poníamos un ejemplo en el blog y eso se entiende, yo creo, bastante bien. Pues imaginemos una población, ¿no? De un pueblo que tiene, pues de media, 250.000 euros de riqueza por habitante, ¿no? De patrimonio por habitante, ¿vale? Y de repente, pues otro año pasan a tener 10 millones, ¿no? de euros por habitante. Cualquiera pensaría que es que la mayoría de los habitantes de esa población se han hecho muchísimo más ricos. Y sin embargo bastaría con que Bill Gates se hubiera empadronado allí, ¿no? Vale, entonces, eso es, ahí la media se ha multiplicado pues por 40, ¿verdad? En tu ejemplo, sí. Y la mediana ni se habría movido. Efectivamente. Entonces, nos gusta por eso representarlo así, ¿no? Con medianas, con cuartiles, etcétera, porque así ya uno, viendo lo que es toda la muestra de nuestras empresas, se puede hacer una idea de si crecen, de si son rentables o de si están baratas o no. Eso es. Y también se puede poner en el peor de los casos. Dices, hombre, pues pues puedes saber, pues el 75% de las empresas están menos endeudadas que esto. Dices, ostras, o sea, que cuánta seguridad. O el 75% de las empresas tienen al menos este margen, ¿vale? Este margen bruto, ¿vale? Es decir, es una forma de verlo así también, ¿no? Para dar un barniz, ¿no? En ese espectro de esas magnitudes, lo desplazados que estamos hacia un lado o hacia otro. Así es.
Muy bien, pues bueno, teníamos algunas preguntas también que nos habían hecho desde, desde el foro. Si os parece, las comentamos un poquito para que podamos darle respuesta. Vale. Bueno, pues la primera es de F. Gabriel, ¿vale? Bueno, dice, la cuestión básicamente sería si solo miran la parte intrínseca a la empresa, ¿no? Puede ser que sus algoritmos les digan que se metan en inversiones más arriesgadas por ciertos parámetros macroeconómicos que otros tipos de inversores sí están teniendo en cuenta. Dice, como no sé si me he explicado bien, les pongo un ejemplo. Alibaba a día de hoy tiene que tener unos parámetros buenísimos si atendemos solamente a los parámetros de los balances de la empresa, pero hay un claro riesgo geopolítico intrínseco a la acción que precisamente será uno de los causantes de que esos parámetros sean tan buenos. La cuestión es si introducen algún tipo de componente para compensar dicho sesgo. Bueno, la respuesta es que no, ¿no? Es decir, nosotros miramos únicamente lo que dice la empresa en sus balances, como así decimos. Es conocido también que en muchos modelos utilizamos el momento también, ¿no? Porque es el único indicador en el que dependemos exclusivamente del precio, ¿no? Pero aparte de esto, no pensamos que se pueda articular fácilmente en ningún tipo de indicador o de algo que se pueda medir y que se pueda comprobar, que se pueda el tema del riesgo geopolítico. Para nosotros la forma de evitar el riesgo geopolítico evidentemente es la diversificación, ¿no? Es decir, que alguna vez puede ser que haya un golpe de estado no sé dónde y las empresas que tengamos ahí se nos vayan o sufran, ¿no? Pues evidentemente puede pasar. De hecho, hemos tenido movidas geopolíticas ya, por ejemplo en Turquía, ¿no? En Turquía nos han devaluado la lira no sé cuántas veces. Y bueno, ahora tenemos una empresa turca y ahí está. Es decir, a pesar de las múltiples devaluaciones de todo, pues estuvo perdiendo, pero ahora creo que está más o menos lo comido por los servicios. Y si lo mides en moneda local, ha tenido una apreciación bestial, ¿no? Es decir, que podría haber salido al revés también, ¿eh? Es decir, el tema de China que tuvimos en el sector de la promoción inmobiliaria en China y demás, pues con toda la movida de Evergrande y demás, pues nos pilló en algunos valores ahí y esos pues no fueron bien, ¿vale? Es decir, seguimos conservando algunos que pensamos que van a ir bien, pero al final... ¿Cómo controlas? Es decir, nosotros no sabemos una forma sin tomar opiniones políticas y cualitativas, no sabemos hacer eso, ¿no? Entonces, nuestra forma de evitarlo es, pues, diversificar. Y eso es lo que hacemos. Aparte que no hay que olvidar que probablemente todo esto que estamos hablando todos nosotros y las opiniones que tenemos y no sé qué, ya las ha recogido el precio. Sí. Que probablemente ya... y si nos sale esta compañía para invertir dentro de todo el conjunto de compañías, pues probablemente al haber recogido toda esa información, pues ya lo tiene el precio y si nos sale para invertir, pues bueno, podemos invertir en ella, ¿no? Claro. También es verdad que igual en el caso de Baba en concreto, pues bueno, como también comentaba Arturo, pues igual la parte del momento pues imposibilitaría que pese a que tenga unos, digamos, ratios pues muy buenos, pues probablemente no entraría en cartera por eso, ¿no? Y entraría pues quizás dentro de un tiempo cuando eso hubiera cambiado, ¿no? Sí, de todas maneras yo he escaneado, siempre me gusta escanear así lo que sale en los modelos y tal, y vamos, lo hago habitualmente y no recuerdo, o sea, se me puede haber pasado, pero no recuerdo haber visto a Baba por ahí, ¿vale? Es decir, entonces pues es difícil incluso aunque empezara el precio a hacer cosas buenas o empezar a coger momento de corto o medio plazo o lo que sea, pues ahora mismo, si no me equivoco, creo que no saldría. Pero que tenemos también falsos negativos y falsos positivos. O sea, falsos positivos son los que seleccionamos y luego salen mal, ¿vale? Pues porque los datos cambiaron o porque incluso alguna vez puede estar mal algún dato, o sea, pueden pasar miles de cosas, ¿no? Pero también tenemos falsos negativos, que son empresas que son buenas y que por cualquier razón pues no han salido ahí. Nosotros, por ejemplo, muchos modelos requieren una longitud de tiempo, ¿vale? Para poder seleccionar. Yo no sé Baba ahora mismo cuántos años lleva,
presentando cuentas públicamente. Entonces, a lo mejor no sale precisamente porque no ha llegado ahí. Claro. Pero vamos, que esto puede cambiar mañana, ¿eh? Es decir, o sea, ya digo que lo comento así a modo de anécdota, ¿no? Más que nada. Se las compramos a Charlie Munger. Eso es. Efectivamente. Bueno, no, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que también es bastante interesante, sobre todo desde lo que comentábamos también en la carta, que esta parte pues no hemos profundizado ahí, pero que decíamos también, por ejemplo, pues que tenía que ver pues una compañía como SBB, ¿no? Que es la promotora de temas educativos en Suecia, entre otras cosas y demás, con Apple, por ejemplo, ¿no? Poníamos ese ejemplo, como al final, pues una de las cosas donde hemos incidido mucho nosotros es en la necesidad de ver a Darbe como un todo, ¿no? O sea, esto yo creo que es una parte muy importante de la carta y es algo que es muy diferente a lo mejor a otros fondos en los que probablemente pues sí que se pone mucho énfasis en posiciones individuales. En nuestro caso, pues esto lógicamente no es una de las cosas donde más énfasis podamos y sí, sobre todo en los ratios que ha leído antes Manu, que consideramos que son muy importantes. Teníamos otra pregunta también de Isma73 que dice: interpreto que cuando un modelo indica que hay que comprar un valor es porque este cuesta menos de lo que vale. Esta valoración es estática en función del momento en el que el modelo la seleccionó. ¿O se trata de una valoración dinámica que se va actualizando en función de los nuevos datos disponibles? En cuanto al proceso de venta de un valor, ¿se vende la totalidad de ese cuando la cotización alcanza la valoración o se hace de forma progresiva? Es decir, si compramos un valor a 1 y pensamos que vale 2, ¿vendemos el 100% del valor al llegar a 2? ¿O vendemos el 50% del valor al llegar a 1,50 y a medida que va alcanzando la valoración vamos reduciendo la posición? A ver, nosotros no hacemos valoración, ¿vale? Nosotros, entonces, pues muchas de las preguntas pues ya se contestan, pero voy a intentar dar un poco de contexto, ¿no? Es decir, nosotros podríamos entender que hacemos valoración relativa. Es decir, a la hora de seleccionar en los screens, en los modelos que utilizan valoración, digamos, o que son más value a lo mejor y no seleccionan por momento, pues vas a comparar unas empresas, tenemos nuestros propios indicadores, digamos, de valoración, ¿vale? Y que son prácticamente unos múltiplos que hacemos pues con el free cash flow y demás, ¿no? Entonces, y estandarizado a lo largo del ciclo, entonces comparamos unas empresas con otras, entonces compramos la que está más barata, ¿vale? Pero comparada con las demás, no que esté más barata en valor absoluto, es decir, y luego pues exigimos pues que el precio pues no tenga un momento negativo, que es casi peor que el momento positivo, ¿vale? Es decir, tenemos una serie o sea, quiero decir que aporta más evitar el momento negativo que aprovechar el momento positivo muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hacemos esta selección y así, pues esa es la única valoración, digamos, entre comillas, que hacemos, ¿no? Y luego, pues ¿cómo vamos vendiendo? Pues claro, no tenemos precios objetivos. ¿Vale? Entonces, un poco también guiamos, o sea, la empresa, pues, o bien porque coja un momento malo, ¿vale? Un momento, pues, que eso que parecía que empezaba ahí, pues, se vuelve a meter en el lado de las empresas en las que por el momento no queremos estar, o que, bueno, pues eso puede ser tanto a la baja o como que pierda el momento alcista o que entre alguna empresa que nos gusta más, a que le gusta más al modelo y la queramos sustituir, ¿no? Entonces, normalmente esto se suele hacer en fases, ¿no? Como él sí que ha intuido, pero alguna vez puede ser que se haga de golpe también, ¿vale? Es decir, lo que pasa que muchas veces no suelen cambiar las cosas aunque parezca que sí, salvo momentos muy concretos, ¿no? Pues como lo que tuvimos en marzo de 2020 y demás, no suelen cambiar las cosas tan rápido, ¿vale? Bueno, ya para terminar, yo creo, porque las preguntas las teníamos todas leídas, hay una parte que también yo considero que es bastante importante de la carta, es donde hacíamos un poco, pues, el párrafo empezaba por la cita de Horacio, ¿no? De muchos de los que hoy están en lo más alto caerán y muchos de los caídos resurgirán, ¿no? Y bueno, también lo complementábamos con aquello de que los mercados suelen optar por hacer el mayor daño posible al mayor número de inversores posible, ¿no?
Y esto pues es interesante porque siempre, pues bueno, o sea, yo creo que la consistencia y la convicción con lo que uno hace son muy importantes, y tener en cuenta pues que bueno, pues que los inversores suelen tener tendencia pues ir detrás de los fondos que mejor lo hacen en un momento determinado, y salir de los que se puedan quedar rezagados en un momento determinado distinto, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante, como comentamos, que para cualquier inversor el tener una visión propia e independiente, y que una vez coincidirá con el mercado y otras veces será discrepante del pensamiento imperante, ¿no? Esto yo creo que también es un punto que es importante. Exactamente. Pues nada, yo creo que hemos cubierto ya todo lo que teníamos para la lectura de la carta. Y bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más que se nos haya quedado por comentar? Nada, poco más. Ya habéis comentado todo. Vamos, algunos comentarios que hemos tenido a lo mejor por redes sociales o personales, pues vienen un poco a comentar, oye, vamos a decir todo lo que se ha expuesto. Fijaos que en la cartera, cuando la hemos publicado, pues había gente que nos preguntaba por Vic, porque debe ser de las pocas que se conocen a lo mejor al verla, y una vez más pues decían, es una empresa buenísima, productos buenísimos, resurgirá, volverá, y una vez más pues lo que comentaba, bueno, Arturo, Manuel y tú mismo, José, la empresa entra dentro de un modelo y forma parte de un todo, y mientras esté dentro de las variables para estar, pues estará, y si no, no lo hará. Pero por sí sola, pues sabemos que es buena, pero por sí sola no nos paramos a hacer ninguna valoración al respecto. Y por otro lado, también Arturo creo que también lo había comentado un día, algún copartícipe que había comentado sobre alguna valoración sobre el mercado, ¿no? Que se había puesto, bueno, pues oye, un poco panza arriba, ¿no? En cuanto a las caídas del mercado, y que el mercado pues puede estar durante muchísimo tiempo pues muy lateral o bajista después de tiempos, bueno, pues o alcistas o cuando llegan tiempos más o menos convulsos, que se pueden estar, digamos, muchísimos tiempos de forma aburrida o de lateral. Y esto pues es algo consustancial al mercado y algo normal que debemos aceptar. Pues nada, Manuel, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, nada más, la verdad. Pues nada, pues muchas gracias. Esperamos haber cubierto un poquito pues el contenido de la carta, y por supuesto pues quedamos abiertos a continuar en contacto. Quería un poco pues que aprovechen ahora que vamos a meter más contenido en el blog. Lo he comentado antes, que entren en la web de Adarve, adarvefondos.es, que una forma también de estar muy informados es el canal de Telegram. Es muy fácil unirse ahí publicamos información pues todas las semanas, a final de mes también, es decir, y creo que es interesante. Y luego pues ya pues para interactuar con nosotros, pues en la propia web tienen forma de contactarnos directamente, o también en el canal del foro de Más Dividendos, ¿no? Pues nada, pues hemos cubierto todo lo que teníamos planeado para esta tarde. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Venga, Hasta luego. gracias a todos. Gracias, Gracias, amigos.